El susurro de la bruja. Era una noche oscura y silenciosa en el campo de la República Dominicana, y yo, un muchacho de apenas 12 años, lo observaba todo desde la ventana de mi habitación. La luna apenas asomaba entre las nubes, proyectando sombras alargadas sobre el bosque que rodeaba nuestro humilde hogar. Había oído las historias de la vieja bruja que merodeaba por el área, una figura temida por todos los que vivían cerca. Se decía que ella salía de noche, buscando víctimas a las que succionarles la sangre, especialmente niños. Esa noche, algo en el aire me mantenía despierto. Sentía un hormigueo de inquietud que recorría mi espalda. Mi madre siempre me advertía que no mirara por la ventana en las noches sin luna, pero la curiosidad era más fuerte que sus advertencias. Escuchaba los susurros del viento que parecían llamar mi nombre, arrastrándome hacia lo desconocido. Fue entonces cuando vi una figura oscura moverse entre los árboles. Era la primera vez que la veía, y por un momento pensé que mis ojos me engañaban. La figura se movía con una agilidad impresionante, y de repente, ante mis propios ojos, cambió. La figura se transformó en un gran ave negra, cuyas alas agitaban el aire de una manera que hacía eco en el silencio de la noche. Mi corazón latía con fuerza mientras la observaba, incapaz de apartar la vista. Sabía en lo más profundo que lo que estaba viendo no era natural. Era la prueba viva de las historias que había escuchado desde niño. Recordé las historias que me contaron mis abuelos. Decían que la bruja tenía la habilidad de transformarse en diferentes animales para acechar mejor a sus presas. La idea de que una criatura tan siniestra existiera me aterrorizaba y me fascinaba a partes iguales. Resultaba difícil creerlo hasta que la presencié con mis propios ojos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al pensar en las posibilidades de encontrármela cara a cara. Esa noche, el ave desapareció detrás de un árbol y en unos segundos surgió una enorme sombra que se arrastraba por el suelo con la forma de un perro. No era un perro normal, era una criatura que emanaba una maldad palpable. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y su pelaje era de un negro tan profundo que absorbía la poca luz que lo rodeaba. Podía escuchar un gruñido bajo, algo que resonaba en mis oídos como una advertencia de no acercarme. Apenas podía respirar por el miedo. Observé cómo la criatura rodeaba la casa de los vecinos y comprendí que buscaba una manera de entrar. Entonces, vi que se desvanecía como una nube de humo, disolviéndose en la noche, dejándome preguntándome si lo que había visto era real o una ilusión creada por mis miedos. La intranquilidad me atenazaba, sabiendo que estaba acechando cerca. No dormí esa noche. Cuando la luz del amanecer empezó a colarse por mi ventana, tenía el rostro cansado de tanto pensar en lo que había presenciado. La imagen de la bruja cambiando de forma seguía grabada en mi mente. Había sido testigo de algo aterrador y mágico al mismo tiempo. Algo que sabía que debía entender más a fondo. La curiosidad y el miedo se entremezclaban, formando un torbellino de emociones que no podía ignorar. Con el tiempo, las historias sobre la bruja se volvieron más intensas. Hablaban de niños que amanecían pálidos, con pequeñas marcas en el cuello. Los más viejos del pueblo murmuraban que la bruja estaba volviendo a sus andanzas y debía ser detenida. Pero, ¿cómo enfrentarse a algo que podía cambiar de forma y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos? Me sentía impotente, pero sabía que debía encontrar la manera de hacerle frente por el bien de todos. Fue entonces cuando decidí que debía hacer algo. No podía permitir que aquellos que amaba estuvieran en peligro. Empecé a investigar en secreto, hablando con los ancianos del pueblo, aquellos que aún recordaban los rituales y las protecciones contra el mal. Ellos me contaron sobre un amuleto, un talismán que podía confinar el poder de la bruja. Era un objeto antiguo, dotado de una magia que los tiempos modernos habían olvidado. Determinado a recuperarlo, comencé mi búsqueda en el bosque, donde decían que el amuleto había sido enterrado hace muchas generaciones. Cada noche me adentraba más en la espesura, guiado por un instinto que no comprendía del todo, pero que sabía era correcto. Me enfrenté a mis miedos, internándome en la oscuridad, con la esperanza de encontrar algo que pudiese traer la paz a nuestro hogar. El bosque era un lugar de sombras y secretos. Caminaba entre árboles altos, cuyas ramas parecían murmurar secretos antiguos. En mi camino,
Me encontré con animales que no había visto antes, criaturas que observaban mis movimientos con inteligencia inquietante. Sentía que el bosque mismo me ponía a prueba, evaluando mis intenciones. Finalmente, después de muchas noches de búsqueda, lo encontré. Era una pequeña piedra ovalada, grabada con símbolos que no entendía, pero que sentía vibrar con poder en mi mano. Sabía que sería la clave para enfrentarme a la bruja. Con el amuleto en mi posesión, sentí una nueva sensación de confianza, una certeza de que la batalla no estaba perdida. Esa noche, armado con el amuleto, regresé al lugar donde la había visto por primera vez. Me escondí entre los árboles, esperando el momento en que la oscuridad cobrara vida con su presencia. Mis sentidos estaban alerta. Cada sonido y movimiento era amplificado por la tensión de lo que estaba por ocurrir. Y no tardó mucho. Una vez más, la vi materializarse entre las sombras, esta vez como un lobo gigantesco. Los pelos se me erizaron al verla, pero me aferré al amuleto, recordando las palabras de los ancianos sobre su poder. Cuando el lobo se acercó, sus ojos rojos centellearon en mi dirección. Sentía su mirada fija en mí, un depredador que había encontrado a su presa. Pero el amuleto comenzó a brillar levemente, y la bruja retrocedió, transformándose nuevamente en la horrible figura humana en la que la había visto por primera vez, revelando su verdadero rostro. El aire se llenó de un hedor a azufre y decadencia, confirmando la naturaleza malévola de la criatura. Era un rostro arrugado y retorcido, con ojos vacíos y mirada sedienta. Intentó acercarse, pero el brillo del amuleto pareció quemar el aire que la rodeaba. Fue entonces que comprendí que tenía el poder de ponerle fin a su reinado de terror. Sin vacilar más, lancé el amuleto hacia ella, y al instante una luz cegadora llenó el bosque. La bruja emitió un chillido espeluznante, un sonido que resonó en el aire, haciéndome tapar los oídos. La luz se intensificó, envolviendo su figura hasta que finalmente, con un suspiro ahogado, desapareció. El bosque quedó en silencio. El peligro había pasado. Todo parecía más tranquilo, como si una carga que pesaba sobre la tierra hubiera sido levantada. Volví a casa con el corazón latiendo aún con fuerza. Sabía que había sucedido algo extraordinario, algo que cambiaría para siempre la historia del pueblo. La amenaza había sido erradicada, y aunque la gente quizás nunca conocería mi papel en ello, yo sabía que había hecho lo correcto. Estaba dispuesto a guardar el secreto, sabiendo que la oscuridad había sido expulsada. Los días pasaron y el miedo desapareció lentamente del campo. Los niños jugaban de nuevo al aire libre sin temor. Aún recuerdo cada detalle de esa noche, y aunque las historias de la bruja se contarán siempre, ahora vendrán con un final. Un final donde el bien prevaleció y la oscuridad fue derrotada. En el fondo sabía que había aprendido algo importante sobre el valor y la responsabilidad, algo que me acompañaría por el resto de mi vida. Los ancianos del pueblo, aunque nunca preguntaron sobre mi experiencia, siempre me miraron con un respeto silencioso, como si supieran más de lo que dejaban ver. Aprendí a aceptar que algunas batallas se libran en silencio y que las victorias más significativas a menudo permanecen ocultas. Mi paso por el mundo no dejaría huellas visibles, pero en mi corazón llevaba la satisfacción de haber enfrentado y vencido a la oscuridad. Gracias por ver el video. Si te gustó este relato y quieres escuchar más historias inquietantes como esta, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Relatos 4K. Nos vemos en el próximo relato.